Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que escuchan o ven la retransmisión por alguna de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña el director del observatorio y también co-anfitrión de este programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo episodio. Hola, Jennifer. Saludos a la audiencia. Bueno estar por aquí de nuevo, ¿no? En este caluroso verano que nos acompaña en Puerto Rico, ¿verdad? Así es, doctor. Y bueno, saludar a nuestro invitado y tenemos como todas las semanas, o como siempre tratamos de hacer, tener un invitado con un tema especial el día de hoy. Hoy tenemos a Joshua Morales Domínguez. Bienvenido a este espacio desde el Observatorio, Joshua. Saludos, doctora. Saludos, doctor. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con su público. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, antes de comenzar me gustaría, y de presentar a nuestro invitado, me gustaría que el doctor nos diera quizás alguna información de lo que estaremos hablando el día de hoy o cuál es el título de nuestro tema el día de hoy. Claro, mira, este episodio de hoy sigue la línea de otros episodios que hemos tenido que se dedican a presentar, ¿verdad?, experiencias, trabajos, investigaciones de nuestros estudiantes. Así que hoy hablaremos de las nuevas tendencias en el adiestramiento en las organizaciones. ¿Por qué ese tema en particular? Porque hemos visto que en los estudios que hemos presentado y en otros programas que hemos traído, que es un área de necesidad, que es un área de carencia en las organizaciones, ya que el mundo del trabajo ha cambiado de forma acelerada y como hemos planteado también en otros episodios, parece que la teoría y parece que incluso la enseñanza en las universidades tiene que alcanzar esas nuevas tendencias en el mundo laboral. Así que el compañero Joshua pues acompañó a la doctora Ángela Velázquez a la convención, a la conferencia anual del Society for Industrial and Organization Psychology, y queremos saber, ¿verdad?, qué es lo nuevo y cómo vamos a enfrentar estas nuevas necesidades del mundo laboral. Así es, y como bien lo mencionamos, pues nuestro invitado se llama Joshua Morales Domínguez. Él es estudiante del programa doctoral en Psicología Industrial Organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y un artista con pasión por la fotografía, la pintura y el arte conceptual. Tiene un bachillerato en Teología Bíblica y una maestría en Comunicaciones con especialidad en Teoría e Investigación de la Universidad de Puerto Rico. Su campo de investigación ha sido el framing en la comunicación periodística de poblaciones minoritarias como los judíos. Por más de 10 años se ha involucrado en la mentoría de adolescentes y jóvenes sobre el desarrollo personal, motivación académica y el área de la comunicación oral y visual. Crea podcasts en temas de fe y bienestar. Además, es adiestrador para iglesias e instituciones educativas en el uso de plataformas virtuales. Actualmente es miembro de la Sociedad de Psicólogos Industriales Organizacionales y parte de la directiva de la Asociación de Estudiantes Graduados en Psicología Industrial Organizacional. Sus intereses en el campo incluyen el bienestar y la inteligencia emocional en estudiantes a nivel doctoral. Con esta breve reseña le damos la más cordial bienvenida a Joshua. Para nosotros es un placer tener estudiantes en este espacio que nos cuenten tanto sus experiencias, tanto personales, académicas como profesionales. Como bien lo nombró el doctor hace un momento, pues tenemos como una continuidad en este tema, sobre todo de esas nuevas tendencias que vienen y que muchos de nuestros estudiantes recogieron en el viaje a la PSYOP. Así que bien agradecidos por aceptar nuestra invitación. Gracias a ambos por la oportunidad y ciertamente esa oportunidad de ir a la PSYOP, esta convención grande en la que todos los psicólogos industriales, tanto a nivel académico como en la práctica en el mundo laboral, se reúnen para discutir nuevos temas o perspectivas de lo que está sucediendo. Sin duda alguna es un espacio de mucho enriquecimiento
Y en el área de training es bien fascinante porque el mundo cambió y a veces nosotros nos resistimos al proceso de cambio. Claro. Nos cuesta muchísimo entender que lo que funcionó quizás hace 5 años, que para muchos espacios académicos, ¿verdad?, o incluso laborales, se podría sentir muy reciente, por medio de los procesos de la pandemia principalmente, pues cambiaron por completo. Hay otros elementos interesantísimos que han modificado cómo miramos el mundo del trabajo, como es la nueva adquisición para todo el mundo de la inteligencia artificial. Claro. Y esos fueron temas que cobraron muchísima relevancia en las diferentes ponencias que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Y más que ponencias, pues hay una modalidad en la que en mi carácter personal traté de participar de forma continua, y es que habían algunos de estos espacios donde más que tú ir a escuchar, pues el grupo se dividía en diferentes pequeños comités, se traían problemáticas de la vida real, se traían empresarios de corporaciones pequeñas, medianas y grandes, y se presentaba cuáles eran los nuevos retos que ellos estaban experimentando, y entonces se discutía a nivel de grupo cómo podría solucionarse o cuáles eran los expertices que tenía la población que allí estaba para entonces atajar estas nuevas experiencias que se estaban teniendo en el mundo del trabajo. A nivel de pensar en adiestramientos, hay un gran problema. Y es que a veces la palabra adiestramiento se utiliza como la panacea o como la píldora de solución para cualquier problema que aparece. Claro. Nosotros como organización descubrimos que algo no está funcionando, o entramos en un espacio yo le llamo el espacio de guerra, en el que yo como administrador o como supervisor entiendo que hay una línea de dirección, el equipo de trabajo no necesariamente se alinea, pues para no crear una fuerza interna, ¿qué hacemos? Pues vamos a llamar a la universidad, vamos a pedirle al equipo de psicólogos industriales que envíen a alguien y me dé un taller, y así nos alineamos, ¿verdad? Si o tratamos. una intervención ahí. Tú sabes que yo fui decano 15 años y ese es exactamente el panorama. O sea, cuando yo recibía alguna llamada de alguna organización del exterior, era porque aquello estaba cogiendo fuego, ¿verdad? Entonces yo creo que, como bien tú intuyes, el rol del psicólogo industrial organizacional debe ser más permanente en las organizaciones, ¿verdad? Así que eso es algo que volvemos y retomamos ya mismo. Yendo un poquito atrás, me gustó mucho cómo empezaste, porque yo creo que hablando de adiestramiento, como país tenemos que adiestrarnos, ¿verdad? ¿Y cómo nos adiestramos? Pues tomando a nuestros líderes y nuestros líderes en formación y llevándolos, exponiéndolos a qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues las conferencias, los congresos, los simposios, pues son un nuevo mundo que le haría un gran bienestar al país. Cómo Corea del Sur llegó a ser un gigante como lo es hoy día en términos tecnológicos y en términos de fabricación, pues porque agarraron sus estudiantes más brillantes, los becaron y los enviaron a distintas universidades a través del mundo, ¿verdad? Fíjate que no los mandaron a todos a la misma universidad. Ellos los repartieron por todas las universidades más importantes de ciencia, de tecnología, de investigación, con un compromiso de que volvieran al país a traer toda esa tecnología. Y así pudieron hacer el reverse engineering, ¿verdad? De mucha tecnología que había por ahí, ¿no? Ahí en el Harvard Business Review hay un caso, un case study de cómo la compañía Goldstar, que es una compañía coreana, hace reverse engineering de lo que son los hornos de microondas y cómo se fundieron cientos de hornos de microondas, porque el magnetrón, que es el corazón de los hornos de microondas, pues eso es una ciencia aparte. ¿Qué terminaron haciendo? Terminaron comprándolo en el mercado, porque nunca descubrieron cuál era la magia que lo echaba a correr. No pudieron hacer el reverse engineering de eso.
pero sí de todo lo demás, del modelo de negocio, de cómo fabricar, de cómo hacer y a quién comprarlo. Así que, pues, un poco nuestro llamado aquí es que el país debe enviar, y las organizaciones grandes del país deben invertir en exponer a sus empleados, sobre todo a sus gerenciales, a qué está ocurriendo en el mundo. Tristemente, yo en el área de administración pública por décadas he ido a distintas conferencias en Estados Unidos y en América Latina y me he encontrado con muy poca gente del país, ¿verdad? Así que, pues, un poco hablando de eso, ¿verdad? Ya que estamos en el tema del adiestramiento, pues pienso que los congresos, los simposios son formas de allegar nuevo conocimiento a las organizaciones. Hay un elemento importante en eso que mencionas de enviar a representantes a estos espacios de aprendizaje, y es que cuando tú envías a alguien a estos lugares, va a llegar con una cabeza, yo le llamo la explosión de pensamiento. Sí. Claro. Así que tiene que venir acompañado por un reconocimiento de la organización que le envía, de que estos individuos que enviaste a formarse, a visualizar el mundo de manera distinta, van a regresar con muchísimas sugerencias, con muchísimos deseos de hacer modificaciones. Y es bien importante entonces que la organización tenga la actitud y el deseo de que cuando esta gente regrese, tenga el corazón abierto y el espacio para implementar, para conversar y modificar entonces a través de esas experiencias adquiridas en esos nuevos espacios. Fíjate, tu nombre es algo bien interesante y es, bueno, para los que nos están escuchando quizás que han ido a estos espacios, ¿no? De capacitación, de formación, de adiestramiento y aprendieron algo nuevo. ¿Cuántos supervisores, gerenciales, líderes, quienes lideran básicamente en la organización, se toman ese espacio de conversación para decir cuéntame y no envíeme un informe o un resumen? Porque hasta qué punto realmente los informes y los resúmenes resultan en algo productivo para la organización. Y quizás esos 15, 20 minutos, póngale media hora, que es el tiempo que tiene casi siempre un ejecutivo para escuchar algo, de ahí pueden nacer nuevas propuestas que favorecen como tal la productividad, el bienestar, la motivación, qué sé yo, favorece realmente la organización y se pierde todo este beneficio por no sacar ese tiempo. ¿Y cuánta gente realmente ha podido decir, bueno, cuando yo llegué de ese adiestramiento, a mí me sentó mi líder, tomó la información y generamos un proyecto para generar el beneficio, ¿no? Para sacarle provecho a lo que aprendí? ¿Cuántos? Esa es mi pregunta. ¿Cuánta gente puede decir eso? ¿Y hasta qué punto realmente la gente va a adiestramientos que le favorecen tanto individual como a su equipo, como a la organización? Porque una cosa es adiestrar en algo técnico y otra cosa es aprender algún tipo de información que sirve a un nivel más estratégico. Esa es como mi interrogante, hasta qué punto la gente realmente puede generar algún tipo de impacto con todo aquello que aprende. Hay dos elementos importantes en términos del proceso de adiestramiento para que sea efectivo. Uno de los principales es que los adiestramientos tienen que surgir de necesidades identificadas y bien diagnosticadas. En ocasiones el adiestramiento viene porque es una política. Porque ya la organización tiene que, para tú continuar en este trabajo, tú tienes que dedicar 6 horas a adiestramientos y selecciónalos como puedas y cuando puedas, y es en tu tiempo libre. A veces un mal diagnóstico propone un proceso de adiestramiento que va en desfase con las necesidades reales y lo que provoca es una desmotivación o un distanciamiento entre ese empleado y lo que se está tratando de hacer. Hace poco estaba en una organización, llegué a otro quehacer, me invitan a comer y les acababan de dar un taller sobre comunicación efectiva. Y estoy así en una de las mesas y escucho una de las personas decirle a la otra, el taller estuvo buenísimo, pero si aquí nosotros aplicamos el 3% de lo que nos acaban de dar, nos botan. Entonces, cuando nosotros no hacemos un diagnóstico real, el problema era comunicación efectiva,
¿tendrían mis empleados los conocimientos y las habilidades de comunicarse efectivamente? Pues posiblemente allí sí los habían. Entonces el problema era quizás políticas, quizás estructura de la organización. Así que el adiestramiento va a funcionar cuando atiende. Es eso que se llama un gap, un vacío real en la organización. Otro punto importante es cuál va a ser el espacio en ese término de retorno de la inversión para que los conocimientos adquiridos se puedan aplicar. Me pueden enviar a Harvard a tomar el mejor de los talleres, un mes entero, y si cuando regreso no hay el espacio para nosotros hacer eso que estábamos comentando, de reevaluar entonces lo que está sucediendo en mi organización, de que mis jefes digan, sí, es importante lo que nosotros queremos lograr. A veces es tan sencillo como esto. Una vez se termine el proceso del taller, ¿qué es lo que nosotros queremos ver en mi organización o como resultado de eso que obtuvimos? Cuando esos dos elementos están, un diagnóstico adecuado y un espacio para poder aplicar los conocimientos y que se vea un efecto real dentro de lo que yo estoy adquiriendo, entonces creamos un ambiente necesario para que sí se dé el proceso de aprendizaje y el deseo necesario del empleado de invertir su tiempo, su esfuerzo en adquirir los conocimientos que se están tratando de dar. Cuando hablas, me haces acordar de un compañero del doctorado. Este compañero, yo hice un doctorado en administración pública y él trabajaba para una de las oficinas del County Sheriff en algún condado de la Florida. Ahora mismo no. Nosotros estudiamos en Broward, ¿verdad? Que es donde está Fort Lauderdale. Y me acuerdo siempre que le decían, la municipalidad o la ciudad, nosotros te vamos a pagar el doctorado. Pero en el doctorado tú tienes que resolvernos el problema de cómo nosotros vamos a disminuir el tiempo de respuesta de nuestra policía y de nuestros first responders desde cualquier área del condado hasta ese lugar donde le llamen. La tasa de respuesta tiene que ser, el tiempo de respuesta, 5 minutos. Así que usted estudie lo que le dé la gana. O sea, dentro del doctorado vas a coger cursos de esto, de aquello y del otro. Pero tu tesis tiene una meta bien particular. Yo terminé el programa antes que él se graduara, así que no sé si lo logró hacer. Pero fíjate cuán específicos somos. Y en términos de la inversión que hago y del resultado que espero. Pienso también en lo que trae, ¿verdad? Uno de los temas grandes de psicología industrial organizacional y de áreas afines, en mi área de administración pública es peor, es la resistencia al cambio, ¿verdad? Así que veo en todo lo que tú dices, pues hay muchos ifs, ¿verdad? Traes esto, pero, y aquello, pero. Así que yo creo que las organizaciones deben tener ese diseño, ¿verdad? Organizacional de innovación. De innovación. Y ciertamente hay un elemento quizás bien importante y es tiempo. Todo cambio y a veces esa resistencia al cambio tiene que ver por la imposición de la rapidez de lo que tiene que ocurrir el cambio. Muchos de esos cambios no ocurren de la noche a la mañana, dependiendo del tipo de adiestramiento o el tipo de cambio que se quiera hacer dentro de la organización. Pero, por ejemplo, si hablamos de un cambio de cultura organizacional, eso es un trabajo arduo, constante y persistente que se tiene que hacer y desde que involucra, por supuesto, desde el gerente, desde el presidente de esa institución, de esa organización, desde quien el número uno, como diría uno, no solamente el grupo, el equipo estratégico, sino el número uno de esa organización, de ahí en adelante tiene que surgir ese cambio. Entonces esos cambios, a veces entiendo yo, van muy alineados con el tiempo en que las organizaciones a veces quieren que ocurra. Entonces a veces no es, yo puedo decir o dar a favor que no tiene a veces que ver con lo que se quiere cambiar, sino con el tiempo en que quieren imponer que eso ocurra. Y si no va acompañado de valga la redundancia, el acompañamiento organizacional necesario, de los recursos necesarios y por supuesto de la comunicación necesaria dentro de la organización, no ocurriría efectivamente. Es importante que hay momentos en los que el tiempo sí es medular.
porque la vida de una organización depende del tiempo. Por ejemplo, nos cerró la pandemia y tú tenías un equipo de profesores que posiblemente llevaban 25 años dando clases en un salón, que los estudiantes llegaran y los mandaste a sus casas con una computadora. Entonces tú puedes decir, bueno, pues que se acostumbren poco a poco. No, la realidad es que hay momentos como ese que entonces las organizaciones tienen que tomar la decisión de que el tiempo, la inyección de conocimiento tiene que ser rápida, certera y adecuada. Hay otras situaciones en las que sí podemos tomar el espacio para repensarlo, pero ahora mismo apareció la inteligencia artificial, algo que se ha hecho accesible a través de ChatGPT hace quizás varias semanas. ¿Qué hacemos cuando ahora los profesores tienen que lograr corregir trabajos que posiblemente vienen intervenidos por esta inteligencia? ¿Cuánto tiempo realmente nosotros podemos dar para que ellos sean debidamente entrenados y puedan entonces tener resultados adecuados? Así que, por un lado, más que el concepto de tiempo, es el concepto de diagnóstico. Cuando yo hago el diagnóstico de forma correcta, yo sé si estas intervenciones de adiestramiento van a largo plazo o si entonces tienen que ser de asuntos sumamente puntuales para lograr los objetivos de una organización y que no le pase como a tantas organizaciones que no lograron hacer el cambio y entonces desaparecieron. Magnífico, Joshua. Pues necesitamos ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre las nuevas tendencias en adiestramientos para las organizaciones con Joshua Morales Domínguez. Doctor, ¿alguna introducción en este segundo segmento? Quizás un poco recordar cuáles eran porque estamos hablando de nuevas tendencias en adiestramiento, ¿verdad? Para hacer esa comparación. Claro, entonces vamos a hablar de cuáles eran las viejas tendencias, ¿verdad? Las viejas tendencias teníamos, por ejemplo, las charlas y conferencias. Así que agarrábamos un día, metíamos 10, 20, 30, 100, 200, 300 personas, las poníamos en algún lugar y los adiestrábamos, les presentábamos una temática nueva. Entonces, la pregunta que le vamos a hacer a Joshua es si eso, ¿verdad? Y voy a seguir con otras, todavía no me conteste, si eso es válido todavía o qué ha cambiado ahí. Los juegos y simulaciones, ¿verdad? Los juegos y simulaciones. El role-playing. El in-basket, que era un método que se usa tanto para seleccionar personal como adiestramiento, ¿verdad? Te daban, por ejemplo, una serie de información de una organización, una información de base, te daban un problema organizacional y allí se separaban 3, 4, 5 personas para solucionar ese problema y explicar cómo lo solucionarían. El role-playing, como lo dijimos, ¿verdad? Hoy tú vas a ser el jefe está allí y tú vas a ser el jefe y el jefe va a ser tu empleado y van a resolver los problemas. Así que, de nuevo, esas son algunas de las formas tradicionales que se usaban para adiestrar personas. Para las mejores organizaciones, porque hay organizaciones donde ni siquiera esto se daba. En algún momento, un estudiante y yo hicimos un estudio del adiestramiento en el sector público y le preguntábamos a la gente cuándo fue la última vez que te adiestraron, y salvo los adiestramientos de ética gubernamental de los cuales podemos hablar ahorita, pues la gente decía, no, ¿qué es eso? ¿Adiestramiento? ¿Qué es eso? ¿Capacitación? ¿Con qué se come? Así que nos gustaría que nos explicaras, ¿verdad?, qué de esto todavía se hace, cómo han cambiado y qué nuevas modalidades hay en el adiestramiento en las organizaciones. No hay un descarte de las viejas maneras de hacer adiestramiento. Okay. Eso es una realidad. ¿Por qué? Quizás porque las compañías que desarrollan estos programas pues ya tienen montado toda su estructura. En ocasiones es mucho más fácil mantener las metodologías que hemos hecho durante años porque hemos creado mecanismos alrededor de ellos para poder seguir subsistiendo como organización en medio del proceso de adiestración. Sucede mucho, por ejemplo, aquí están unos videos y usted va y toma los videos y nos llena estos exámenes y usted está debidamente adiestrado. Sí, sobre todo en áreas de contenido, leyes nuevas, claro, reglamentos nuevos, ¿verdad? Pero
nos hemos dado cuenta que las experiencias con las que llega la gente implican necesidades personalizadas. En un espacio donde yo tengo múltiples generaciones por tomar una situación, pues la forma en que yo voy a adiestrar a un equipo administrativo para trabajar asuntos de relaciones laborales, pues los entendidos que tengo en mi cabeza a nivel generacional se varían. Por lo tanto, hay una modalidad de entrenamiento personalizado. Ya. Y eso se está dando como parte importante del proceso, donde yo evalúo a la doctora Castellano. Yo digo, mira, para nosotros lograr hacer que ella esté en una posición mucho mejor, el espacio que necesitamos entrenar con ella es este. Antes no nos dedicábamos ese tiempo a mirar las capacidades personales de cada uno de los empleados. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ya no hay 500 esperando en la línea del desempleo. Antes tú decías, bueno, no funcionó, pues que se vaya y que venga el próximo. Claro. Ahora eso no es nuestra realidad. Sabemos que el set de skills, de destrezas, habilidades y conocimientos que yo traigo puede ser de mucha utilización en otros lugares. Por lo tanto, yo quiero cuidar el equipo de trabajo que tengo. Otra tendencia importante que se ha dado es la inclusión de la realidad virtual. Y esto a mí me pareció genial. Hay trabajos como el ensamblaje, que ahora viene asistido por elementos externos como robots, pero interesante que no todo está debidamente robotizado. Así que tú tienes un ser humano que va a trabajar mano a mano en espacios como construcción, elementos que tienen que ver con el desarrollo de vehículos, creación de computadoras, humano y computadora mano a mano. Pues, ¿qué hacemos? Pues te ponemos un aparato de realidad virtual y tú vas a prepararte trabajando como si estuvieras en la línea de empleo. Tienes una persona que entonces está mirando todo lo que tú estás haciendo y te está haciendo un coaching directo para que tú puedas ir desarrollando nuevas habilidades. Y sobre todo sin dañar la producción y sin parar la línea de producción, ¿verdad? Y es sumamente importante entender que estos son espacios donde un error puede costar vidas y donde puede costar muchísimo dinero a la empresa. Claro. Por lo tanto, en ocasiones estás 3 meses aprendiendo cómo es que se maneja una maquinaria especial, porque de eso va a depender, ¿verdad?, la producción a largo plazo. Y hay un campo del entrenamiento que se ha desarrollado ahora fuertemente y está cogiendo muchísimo auge, y es la gamificación. Es la inclusión de juegos para el proceso de aprendizaje en adultos. ¿Gamificación es solo juegos virtuales o todo tipo de juego? Pues mira, incluye todo tipo de juegos, que podría ser jugar en una mesa de dominos en un proceso de aprendizaje. Pero la fortaleza que tiene esta área es precisamente la introducción de tecnologías para crear conocimiento. Pudiese ser, por ejemplo, a nivel del desarrollo de idiomas como el inglés, pues yo lo hago a través de un juego con una computadora y podemos ir desarrollando conocimientos, habilidades y destrezas. Un mundo interesantísimo, porque está comprobado que cuando las personas entran a los espacios de juego, aunque a principio se pueden sentir un poco atemorizados de yo no sé cómo manejar esto, de momento tú encuentras a los baby boomers que tienen una regresión al juego de Pac-Man, ¿verdad? Y de momento dicen, fíjate, pues si yo jugaba eso, quizás puedo hacerlo aquí. Entonces bajamos los niveles de ansiedad, bajamos los niveles de estrés en el proceso de aprendizaje, y el sentido de cometer un error no se siente con la misma magnitud que se podría entender en espacios tradicionales de aprendizaje, en el que te hacen una pregunta y si tú no sabes, te pones nervioso, te la inventas, y si lo dijiste mal y el adiestrador no fue muy condescendiente y frente a todo el mundo te dijo, no, eso no es, pues entonces tú sientes que se te cae el mundo, te hace chiquitito en ese espacio. Así que encontramos en estos espacios de la utilización del juego unos elementos bien enriquecedores en el que permiten el error, el tratar nuevamente con una mayor facilidad y con un mayor interés.
Sí, fíjate, en esa área, ayer tuvimos, en el episodio pasado, al compañero Eddie Torres. Eddie es un estudiante de Psicología Industrial Organizacional y fue mi estudiante en Administración Pública. Y hace años nosotros enviamos a Eddie una competencia mundial de políticas públicas en el área alimentaria. ¿Y de qué trataba la experiencia? Pues la experiencia era una simulación, era como si fuera un juego. Te decían, mira, aquí está el presupuesto del país, esta es la situación del país, y juega con estas variables. Aquí está el presupuesto, aquí está el desempleo, aquí tienes las guerrillas, y está. Entonces, un juego de estrategia. Juega todo eso sin que el país se te vaya a pique, ¿no? Y fíjate cómo estamos desarrollando implementadores de políticas públicas, en este caso era de alimentación, como tú, ¿verdad? Juegas con el agua, juegas con distintos elementos, los mercados internacionales, para evitar que la gente pase hambre. Pero fíjate lo que decías, ¿no? Ahí eso no tiene, es mejor formar nuestros gobernantes en un juego, en una simulación, que entregarles el poder y que entonces vayan a cometer los errores en vivo, ¿verdad? Así que tiene mucha. Pienso también en el área aquí en Ponce, cuando venía el puerto de las Américas, ¿verdad? Cuando iba a ser el puerto de transbordo, pues esas grúas que ven allí ustedes, que lo que queda allí del puerto, pues hay unos simuladores donde tú utilizas el equivalente a esas grúas y mueves los contenedores del barco al área donde están los contenedores, ¿verdad? En este gran estacionamiento de contenedores. Y te simulaba condiciones de huracán, condiciones de viento, condiciones de marea alta, y lleva pues unas destrezas distintas. ¿Por qué? Porque la grúa vale un chorro de millones de pesos, la carga vale un chorro de millones de pesos. Si detienes el puerto por un día, por un accidente, se pierden millones de pesos. Así que es interesantísimo, ¿verdad? Este mundo que plantea los simuladores de aviones. A ti no te van a soltar un 727, un 747, un A1, así porque sí. O sea, tienes que tener horas en el simulador. Y los robots de ahora de medicina con los cuales también se practica, ¿no? Claro. Que entra en paro y todo, y se muere el muñeco y todo. Que es bien interesante porque pueden realmente practicar con algo que se asemeja casi que a la realidad. Sí, y que puedes trabajar variables, ¿verdad? El instructor, el adiestrador, pues puede complicar la simulación, ¿verdad? Sí. Para saber de qué está hecho la persona y que la persona sepa que todo lo que puede salir mal en una operación puede salir mal. Y cómo tú vas a actuar con respecto a eso. Y adicional a eso, la posibilidad de tú en este mundo virtual crear niveles de aprendizaje. Claro. Si tú aprendes dentro de la empresa, pues posiblemente, y a mucha gente le tiene que haber pasado, me ha llegado a situaciones donde te llaman y cuando tú llegas ya el caos es gigante. Y tú no pasaste, ¿verdad?, por la experiencia. Eso es uno de los grandes miedos cuando uno sale de la academia. Uno dice, bueno, ya yo aprendí, pero hay un gap gigantesco entre el concepto teórico y la práctica. Y tú dices, pues mi primera organización, ¿le haré bien? O cuando salga de allí, lo que propuse para arreglarlo, voy a terminar creando un caos mayor. Entonces, cuando tienes estos elementos donde tú puedes practicar sin afectar la gente de forma real, pues entonces uno siente un poco de mayor confianza en ese proceso de tratar, de ir creciendo y desarrollando competencias. Me gusta que mencionas algo que mencionamos en el programa anterior y lo reiteramos, la importancia de evaluación, ¿no? Y cuando dices ese gap, es esa brecha entre lo que tienes y lo que te hace falta para. De hecho, muchas de esas competencias o habilidades se necesitan para que ocupes otro puesto. Por ejemplo, si yo voy a ascender, ¿no? Si es una organización en donde los puestos son jerárquicos, unos niveles jerárquicos, pues voy a ascender a un puesto. Pues se supone en teoría y en las mejores prácticas, todas las organizaciones debiesen tener como ese perfil de las competencias
si es que tienen, por ejemplo, una organización basada en competencias, ¿no? Competencias generales, competencias individuales, al menos debiesen tener un perfil de qué competencias, en qué año se midió, cuándo se volvió a medir, cuándo se adiestró, para que haya ese perfil general y cuando llegue el momento de ascender a alguien a un puesto, se tomen decisiones basadas en un proceso que se ha hecho. Por ejemplo, el caso de las competencias, vamos a decir que una persona va a ascender a, qué sé yo, a un puesto de supervisión o liderazgo. Dentro de ese puesto se necesita una comunicación asertiva. ¿Cómo yo sé y cómo puedo medir yo si esa persona cumple con esa comunicación asertiva? Entonces mi pregunta no debe ser en el momento en que lo voy a ascender. Mi pregunta es, yo lo estuve capacitando tiempo atrás, yo lo medí mucho tiempo atrás para saber cómo ha sido su proceso, que a mí me parece bien interesante conocer la evolución tanto tanto observable, por decirlo así, pero también cuantificable de esos procesos que tienen las personas de desarrollo dentro de la organización, que creo, que me atrevo a decir, que muchas organizaciones no tienen ese proceso. Entonces después, cuando buscan poner a alguien a nivel gerencial, es que no tiene competencias, es que no se hizo bien el proceso de reclutamiento, y entonces empiezan todos esos cuestionamientos que no se hicieron antes y que entonces se le da, valga la palabra como un poco tosca, se le da palo a esa persona cuando ya está en ese puesto, ¿no? Y entonces, ¿pero qué hizo la organización antes? En procesos de capacitación, desarrollo, adiestramiento, para que esa persona llegara a ese puesto. El valor del adiestramiento es no esperar a que tengamos que resolver. Si hay algo que está debidamente desarrollado en la literatura es que un adiestramiento efectivo es aquel que se planifica a corto, mediano y largo plazo y es un proceso intencional y continuo. Por lo tanto, yo como empresa digo, bueno, necesito procesos de sucesión. Ahora, ¿verdad? Que la población baby boomer se está jubilando de forma acelerada. ¿Quién va a sustituirlo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué conocimientos que tiene esa persona yo necesito trasladar a otras generaciones o a otras personas que van a venir a ocupar esas posiciones estratégicas? Y aquí pues tú tienes mucha razón en que pues cuando nos vemos con la situación en las manos, cuando ya tenemos que tomar decisiones, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que el proceso de adiestramiento a nivel organizacional solamente lo utilizamos cuando descubrimos que hay un gran problema. Entonces adiestramos cosas que carecemos. La pregunta es, ¿podríamos tener la facilidad de adiestrar fortalezas que estamos viendo en nuestra empresa que queremos perpetuar? En el ambiente organizacional nosotros queremos comunicación efectiva. Pues es algo que nosotros de forma continua le estamos dando herramientas nuevas a todo mi equipo de trabajo para que cuando yo tenga que decir esto es lo que yo quiero, todo el mundo tenga un conocimiento base, porque asumimos, no, el que llegó aquí y estudió tal cosa debe conocerla. Exacto. Pues mira, ojalá, pero a lo mejor esa clase fue la que me tocó el primer semestre de pandemia. Hicimos lo que pudimos y la pasé con una B, la pasé bien, pero no necesariamente significa que eso se traspola a cómo la organización quiere que eso se manifieste dentro de su espacio laboral. Así que es sumamente importante que las organizaciones identifiquen cuáles son esos elementos que quiere ver dentro de su espacio laboral y que planifiquen a corto, mediano y largo plazo cómo podemos no solamente traerlos si es que se crea una crisis, sino mantener un desarrollo continuo de las mismas utilizando todos los métodos posibles. Ahorita hablábamos sobre estas competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional y estas habilidades más blandas, si quieres. Explícanos las nuevas tendencias de adiestramiento en esas áreas. Mira, en algún momento las empresas se dieron cuenta que los seres humanos tenemos una parte humana no laboral. Quisiéramos, ¿verdad?, tener un chip que tú llegas al espacio de trabajo, te lo pones, te transformas y cuando te vas te lo quitas. Pero llegamos con todas nuestras cargas, llegamos con nuestras situaciones. Así que las interacciones se modifican por todo lo que yo estoy pasando como individuo. Así que la inteligencia emocional, ¿verdad?, que hace famosa
Daniel Goleman, cobra importancia en los espacios de trabajo. ¿Qué sucede ahora? Que a partir de la pandemia mi espacio laboral cambió. Ahora yo consigo muchísima gente que quiere trabajar a distancia. Quiere estar en su casa. Yo para lo que tengo que hacer no tengo que ir a nada a la oficina, quizás un día y si me lo piden mucho, pero yo quiero la facilidad de poder estar en China hoy y sacar 15 minutos y trabajar y no tener, ¿verdad?, esas restricciones. Pues la inteligencia emocional cambia porque nos aislamos, porque los procesos de comunicación difieren, las conexiones que son tan importantes a nivel empresarial para lograr objetivos comunes, para crear, ¿verdad?, ese rapport entre yo quiero que tú tengas éxito y a lo mejor depende de mí, pues se modifican porque se modificó el espacio. Así que estas capacidades que conocemos como blandas, a mí a veces, ¿verdad?, como psicólogo industrial, me cuesta nombrarlas así. Ese es el core. Porque ahí está la verdadera fortaleza de cada uno de nosotros como individuos, pues requieren nuevos planteamientos. Si yo voy a supervisar un equipo de trabajo que yo veo todos los días en la oficina, quizás yo tengo como prioridad ver que llegan a tiempo, que se van a la hora que corresponden y que son empleados que están trabajando de forma continua. Pero eso no es una realidad cuando mi empleado está trabajando desde la casa. Entonces yo comienzo a mirar Teams a ver si está conectado o no está conectado de forma continua y me obsesiono con una metodología que era muy antigua de supervisión. La fábrica, del tiempo de la fábrica. Entonces no evolucionamos a decir ahora yo superviso por objetivo. Pues cambia. Pero ¿cómo me hace sentir a mí como supervisor que evaluaba de esta manera de la hora del ponche, de la productividad X, con ahora yo tener que también transformar la manera en que yo estoy mirando mi equipo de trabajo? Claro. Y eso va a ser sumamente importante como herramientas a adquirir en procesos de adiestramiento para todo aquel que va a supervisar una nueva fuerza de trabajo que quizás no esté en el mismo lugar y que las relaciones pues no se diluyen, porque a veces pensamos que se pierden en ese sentido, sino que se modifican por las herramientas entonces que utilizamos para tenerlas. Claro. Magnífico. En este último minuto, Joshua, porque aquí el tiempo vuela, me gustaría que nos diera algún tipo de conclusión o alguna recomendación que quieras hacerle pues a las personas que nos escuchan. Dele oportunidad a los psicólogos industriales de hacer algo por su organización. A veces pensamos que los psicólogos industriales solo son para organizaciones grandes. Y algo que es bien importante es que las organizaciones que están en desarrollo no esperen a tener grandes problemas para entonces hacer uso de las herramientas que están a su disposición. Cuando piensen en adiestrar, es la mejor inversión en el capital humano si haces el proceso adecuado para saber que el adiestramiento, si hoy Ángela me escucha decir entrenamiento, me quita la nota que me dio en el proceso de clase. El poder identificar que lo que yo quiero lograr en mi organización, realmente un adiestramiento es la mejor manera de lograrlo. En Estados Unidos se gastaron en el 2018 $90 billones en training. Estamos hablando de cerca del 15% del presupuesto de una organización. Si después de yo dar un adiestramiento no tengo un proceso de corroboración de aplicación de lo que yo di, entonces eso es como poner $1 millón en inversiones y nunca mirar a ver lo que está sucediendo. Y es bien importante que los adiestramientos vengan ligados a un proceso de evaluaciones progresivas para ver la aplicación de esos conocimientos en el espacio laboral. No dejarlo suelto, que a veces, ¿verdad?, es como se podría llamar. Sí, ya yo di el entrenamiento, el adiestramiento, ahí está. ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Qué está sucediendo en mi organización? Y de esa manera entonces poder crear un sistema progresivo donde esto sea parte integral de la organización, no solo cuando hay grandes problemas, sino en el día a día del desarrollo organizacional. Magnífico, Joshua. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerte el día de hoy en nuestro programa. Gracias por la oportunidad. Éxito en todo lo que están haciendo desde el observatorio.
Muchísimas gracias. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados hasta el final. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Nos vemos entonces la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.